Hola, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, hermanos de otras iglesias, amigos que nos están viendo acá en esta clase de escuela dominical. Sean muy bienvenidos hoy a la última clase de las dos rocas, clase 6 de 6. Hoy vamos a terminar esta interesante clase donde hay muchas cositas que se pueden profundizar, pero para efectos de la enseñanza que se tiene pauteada, la idea es enfocarnos solamente en las dos rocas y enfocarnos en los cuadros que podemos aplicar en nuestra vida. Como ustedes saben, estamos siguiendo el programa de Cristo en Cuadros, del cual ya llevamos varios meses y queda muchísimo más. Así que yo le animo, le insto a que siga con nosotros, se siga sumando a estas clases de escuela dominical y que siga aprendiendo, que siga poniendo en práctica en su vida lo que usted puede aprender acá, tal como lo hemos hecho hasta ahora. Ojalá algún día volvamos a las clases presenciales en nuestra iglesia, que creo que todos las echan de menos. Yo por lo menos la echo mucho de menos el roce con ustedes. Así que bueno, hoy día 27 de marzo 2022 vamos a comenzar con esta clase y vamos a tratar de terminar de la mejor forma, hacer un cierre de las dos rocas. Para comenzar, le pido que me acompañe en oración para que el Señor bendiga esta clase de principio a fin y que, bueno, podamos aprender y poner en práctica lo que Dios quiere enseñarnos. Ore conmigo. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, gracias por esta nueva clase de escuela dominical. Te pido que seas con nosotros, Padre, para aprender. Enséñanos, Señor. Enséñanos a poner en práctica también. Te pido que seas abriendo nuestros ojos espirituales para entender tus misterios, Señor. Y gracias también porque nos das la oportunidad de seguir aprendiendo de esta forma. Y ojalá pronto ya podamos estar eh, manteniendo las clases de escuela dominical de manera presencial. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces decíamos las dos rocas. Hoy la última clase de seis, ya pasamos durante seis clases en este mismo tema y ha sido de bendición comparar lo que sucedió en Éxodo 17 versus lo que sucedió en Números 20. Un poco de recordatorio, eh, vimos dos actuaciones de Moisés muy diferentes. En la segunda hubo una desobediencia de Moisés en el cual llegó a arruinar un cuadro de la persona de Cristo. Por lo tanto, Moisés perdió muchísimo que tiene que ver con su herencia terrenal, pero también vimos que Moisés, a pesar de haber perdido esa herencia terrenal por esa desobediencia, por haber arruinado ese cuadro de Cristo, a su vez no perdió su herencia espiritual y pasan muchas cosas interesantes con la vida de Moisés post su muerte, ¿ok? Que estuvo presente en la transfiguración de Jesús y también estará en la tribulación con el tema de los dos testigos. Ahí hay algo bien, bien interesante que revisamos hace algunas clases atrás. Vimos también que en nuestra vida existen cuadros, no tan solo en la Biblia existen cuadros de Cristo, sino que también en nuestra vida el Señor nos muestra que nosotros también tenemos que cumplir ciertos cuadros de Cristo y que sirven de enseñanza, sirven para evangelizar con nuestro comportamiento, con ceremonias que se hacen en la iglesia, que también son parte de los cuadros de Cristo y que Dios, por supuesto, quiere que sus hijos cumplan estos cuadros y que no arruinen los cuadros de Jesucristo. Uno de ellos era el bautismo, otro, la cena del Señor, que lo vimos en la clase pasada, eh, otro, el mismo cristiano. El mismo cristiano, el salvado, también es un cuadro vivo de la persona de Jesús. Por lo tanto, tenemos que estar atentos con eso y vivir de la mejor forma para poder mostrar a un Cristo vivo en nuestra vida. Eso lo vimos en la clase pasada y hoy
vamos a continuar con el mismo punto que fue bien largo, el punto de nosotros, la roca y la importancia de los tipos y cuadros en nuestras vidas. Decíamos, el bautismo, la cena del Señor, el cristiano, y ahora vamos a comenzar el nuevo punto, el nuevo y último punto, que tiene que ver con el cristiano, es un tipo y cuadro no tan solo de Jesús, sino que de la Escritura. Y acá le pido que me acompañe a 2 Corintios 3, del 1 al 2. Algo que muchas veces se nos olvida, que nosotros, con nuestra vida, aparte de ser un cuadro de Cristo, nosotros somos un tipo y cuadro de la Escritura. Y vamos a versículo 1, 2 Corintios 3, del 1 al 2. Dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué es lo que dice Pablo acá? Nuestras cartas sois vosotros. Somos cartas abiertas. Nosotros, acá Pablo le está hablando a creyentes, a cristianos, a salvados, como lo somos nosotros. ¿Qué es lo que dice ahí el versículo 2? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y acá podemos hacer, aquí se completa el cuadro. Somos cuadros de la palabra de Dios. Una carta o epístola, acá Pablo dice que somos cartas o epístolas, que es lo mismo, conocidas y leídas por todos. ¿Dónde está la aplicación acá de este cuadro? Bueno, somos cuadros de la Escritura, según lo que dice acá Pablo. ¿Dónde está el tema acá? ¿Dónde está la aplicación? Nosotros, al ser cartas, como dice ahí al final del versículo 2, dice conocidas y leídas por todos los hombres. Y la pregunta es, tal como dice acá, ¿qué lee la gente de nosotros? ¿Qué está leyendo la gente de nosotros? De ti, de mí. Dice que somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Quiénes son todos esos hombres en nuestra vida? Nuestra familia, nuestros conocidos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de universidad, de colegio, si es que usted es más joven. Pero de alguna forma la gente nos conoce, la gente lee lo que está pasando en nuestra vida. Hermanos, para bien o para mal, la gente lee cosas en nosotros. Y lamentablemente, o afortunadamente, esas cosas que lee, por esas cosas que lee en nuestra vida, las personas sacan conclusiones o llegan a conclusiones. Por ejemplo, si nosotros somos creyentes, tenemos actitudes de creyente, vamos a estar mostrando a Cristo. Los vecinos podrían estar viendo que nosotros, de alguna manera, con nuestro actuar, estamos viviendo la vida cristiana de una manera tal que nos parecemos cada vez más a Cristo, porque esa es la idea, conformarse a la imagen de Cristo, no conformarnos a la imagen de pastor, del maestro de escuela dominical, del director de música, del diácono, de la maestra de escuela dominical, etc. Nosotros como creyentes tenemos que conformarnos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, nuestra vida tiene que mostrar a Cristo, a la gente que nos rodea, de tal manera que seamos leídos por toda la gente que nos conoce como creyentes, como cristianos, y que puedan ver a Cristo a través de nosotros. Entonces acá, hermanos, hay que hacer un autoexamen, hay que autoexaminarse y buscar las opciones de mejoras. Si estoy fallando en algún aspecto de mi vida, tengo que mejorarlo para poder mostrar a Cristo
a través de mi vida. Recuérdese, como dice Pablo ahí, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos cartas abiertas para los hombres. Pueden vernos para bien o para mal. Fíjese lo que dice Hebreos 12, versículo 14. Vamos allá. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos, no solamente con nuestros hermanos de la iglesia, no solamente con nuestra familia, con gente que queremos, sino que con todos. Tratar de estar en paz, con todo el mundo. Con todo el mundo. Y la santidad. No solamente la paz, sino que también con santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la pregunta acá para el autoexamen es: ¿el resto de los hombres están leyendo santidad en nosotros? ¿O solamente están leyendo en nosotros una apariencia de santidad que florece cada domingo? Cuando, perdóneme el ejemplo, pero cuando ando con corbata el domingo y cuando ando con la Biblia debajo del hombro el día domingo en la mañana. ¿Usted me entiende a lo que me refiero? ¿Están leyendo realmente santidad en nosotros, en nuestra vida, en la semana, en el resto de los días, no tan solo el domingo? Si no, bueno, tenemos la oportunidad de mejorar eso, de mejorar ese cuadro de la escritura en nosotros. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Vamos a 2 Timoteo 2:22. Segunda Timoteo 2:22. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tiene que ver con la paz, con la santidad que hablábamos en Hebreos 12:14. ¿Están leyendo esto de nosotros, los que nos rodean? ¿Que estamos siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz? ¿Estamos siguiendo eso? Si no, tenemos la oportunidad de rectificar eso. ¿Ok? Y la misma pregunta que hemos estado repitiendo en las últimas 3 clases, o 2 clases al menos: ¿qué pensará Dios del cristiano que al ser leído por el resto, que al ser visto, no está mostrando a Cristo y obedeciendo su palabra? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que pensará Dios de nosotros? ¿Ok? El autoexamen. Esta pregunta es para contestarla personalmente. ¿Bien? Sigamos. La relación personal entre un hombre y su mujer es un cuadro de la relación de Cristo y la Iglesia. Acuérdese que estamos revisando los cuadros en nuestra vida, los cuadros de Cristo. Y acá hay otro cuadro que es la relación personal entre un hombre y una mujer, entre un hombre y su mujer, que es un cuadro de la relación de Cristo y la Iglesia. Y acá, para graficar el cuadro, le pido que me acompañe a Efesios 5, del 21 al 33. Leamos entonces. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Sí? Muchas cosas que hablar acá respecto al matrimonio, al rol de la mujer, al rol del hombre, pero sobre todo al cuadro de Cristo, que Cristo es el marido y la iglesia es la esposa. Entonces, la relación personal entre un hombre y su mujer es un cuadro de la relación de Cristo y la iglesia, lo que hemos leído acá. Y insisto en el punto, hay varias instrucciones acá para el marido como para la esposa. Bien, sigamos. Quería profundizar, pero mejor sigamos la pauta, así no extendemos mucho la clase. El noviazgo, vale decir la promesa de casamiento, y el matrimonio son relaciones que la Biblia dice que son tipos y cuadros de la relación de Cristo con su novia, o sea, la iglesia. Acompáñeme a 2 Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es la novia prometida de Cristo. ¿Bien? Según lo que leímos también en Efesios hace un instante. Y el versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí viene lo que espera Cristo de su iglesia, de la iglesia, de su novia. Y fíjese, un novio, haciendo la comparación con el versículo 3, un novio espera de su novia lo mismo que Cristo, y bueno, y viceversa también, lo mismo que Cristo espera de la iglesia, que es fidelidad. Leamos nuevamente el 3. Fíjese lo que dice Pablo acá. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, la iglesia, nosotros, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Que Cristo espera la fidelidad de su iglesia, de nosotros, nuestra entera fidelidad, y que no vayamos tras ningún otro Dios. ¿Por qué se hace hincapié en esto, en este tema de la fidelidad? Tenemos ejemplos para estar horas y horas y horas hablando de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Por eso le puse acá ejemplo Israel, donde Dios les pedía fidelidad y ellos de ninguna manera seguían esa fidelidad, sino que se iban en pos de otros dioses. Y no tan solo uno, sino que tenían varios dioses y seguían las costumbres de las naciones y seguían los rituales de otras naciones, dioses ajenos. Tenemos un montón de historia escrita, hermanos, donde podemos ver eso. La infidelidad del pueblo de Israel para con Jehová. Eso es lo que quiere evitar Cristo, y más que evitar, eso es lo que espera Cristo de su novia, la iglesia, vale decir, nosotros. Cristo espera el 100% de fidelidad. Vamos a leer nuevamente. El versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
Y ahí nosotros podemos hacer una comparación con nuestras vidas y podemos meter cualquier cosa que no sea la serpiente, pero que nos engañe de alguna manera a nosotros, para irnos detrás de otros dioses, ¿ok? Y ser infieles para nuestro Señor Jesucristo, como iglesia. La riqueza, la avaricia, podemos poner un montón de cosas ahí en reemplazo de la serpiente. Es solamente un ejemplo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Me llama la atención la palabra sincera fidelidad. Y no quiero ahondar en eso, pero se me viene a la mente que la sincera fidelidad a Cristo no es, entiéndame bien, la sincera fidelidad a Cristo no es una fidelidad de asistencia a la iglesia, de asistir domingo tras domingo o cuando se abran las puertas de la iglesia, fidelidad presencial, que hoy día está muy en boga el tema de presencial, remoto, etcétera. No habla de una fidelidad presencial, porque uno puede ir a la iglesia, pero la mente puede estar en cualquier otro lugar. Uno puede ir al templo, siendo fiel presencialmente, estando ahí a la hora, etcétera, no fallar nunca, pero nuestra cabeza o nuestro corazón pueden estar en cualquier otra parte. Lo que quiere decir el versículo, hermanos, es la sincera fidelidad a Cristo. Nuestra cabeza, nuestro razonamiento, nuestro corazón inclusive. Que nuestra cabeza sea fiel a Jesucristo, evitando pecar, evitando irnos tras otros dioses, poner cualquier otra cosa por sobre nuestra relación con Cristo, con Dios. A eso se refiere con la sincera fidelidad a Cristo, no a un pastor, no a una iglesia en particular, no a un predicador X, sino que a Cristo. Siempre hay que estar mirando solamente a Cristo. ¿Sí? Y bueno, acá nuevamente la pregunta que nos hemos estado haciendo de hace bastante. ¿Qué pensará Cristo del que menosprecia a su novia? Acá es diferente. ¿Qué pensará Cristo del que está menospreciando a su novia? ¿Y de qué manera se puede menospreciar? Nosotros, como parte de la novia de Cristo, de la iglesia, incluso nosotros podemos menospreciar a la novia de Cristo, menospreciarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera? Eh, por ejemplo, del que habla mal. No, si la iglesia de Cristo, o sea, la iglesia es así y está llena de pecadores. Bueno, sí, está llena de pecadores. Pero ¿qué pensará Cristo del que menosprecia a su novia, a la iglesia? Y nosotros muchas veces caemos en ese tipo de comentarios. No, si la iglesia es así, es asá. Eh, ¿Te me entiende la idea? ¿Qué pensará Cristo de nosotros cuando menospreciamos a su novia? Inclusive nosotros siendo parte de esa novia. Otra cosa más, ¿qué pensará del que la oculta? Del que la oculta, del que no oculta a los conocidos que participan en una iglesia o que no se siente parte de la iglesia. ¿Qué pensará Cristo de aquel persona o de aquel creyente o de aquel miembro de esa misma novia que es la iglesia? ¿Qué pensará del que se avergüenza? Oye, a mí me da vergüenza la iglesia porque son así, asá, hacen esto, tienen esto, son pecadores, un sinfín de cosas, hermano. ¿Qué pensará del que se avergüenza? Y acá detrás de mi pantalla está escrito, lamentablemente no se ve, dice del que la ataca. ¿Qué pensará Cristo del que ataca a su novia? Del que constantemente está atacando a la iglesia. El ataque puede ser externo, de gente incrédula, inconversos, se entiende, pero también hay ataques internos. ¿Qué pensará del creyente o del cristiano que ataca a la iglesia desde dentro, internamente?
con pleitos, con peleas, con mentiras, con discordias, etcétera. ¿Qué pensará Cristo de esa persona? ¿Ok? Para analizar, para pensar este cuadro. Recuérdese, usted como hijo de Dios, como salvado, usted es parte de la iglesia. Usted es parte de la novia de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, tiene que protegerse, tiene que proteger a la novia de Cristo, a la iglesia. ¿Ok? Entonces, para pensar un poquito este punto. ¿Qué más? Seguimos en el mismo cuadro. La relación personal entre un hombre y su mujer es un cuadro de la relación de Cristo con la iglesia. Y acá nuevamente vamos a Efesios, para ahora no hablar del noviazgo, sino que del matrimonio. Efesios 5, 24 y 25. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A ver, yo una vez, hermanos, escuché una frase muy sabia que alguien me dijo hace mucho tiempo, que Dios, fíjese la frase, que Dios le pide lo más difícil al hombre y lo más difícil a la mujer en un matrimonio. Por un lado, a la mujer le pide que se someta a su marido, cosa difícil para una mujer. Estoy exagerando, pero cuesta, me imagino que le cuesta a la mujer. Y por otro lado, al marido le pide que ame a su mujer. No digo que cuesta, pero quizás cuesta exteriorizarlo. ¿Ok? Entonces, a ambos le pide lo que más le cuesta. Nuevamente, a la mujer le pide sumisión al 100% con su marido y al marido le pide que ame a su mujer. ¿Ok? Y ahí hace la comparación con Cristo y la iglesia. Entonces, bueno, vamos a leer nuevamente para no perder la idea del punto que viene. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué dice acá? El matrimonio es también cuadro de la relación de Cristo con la iglesia. Debemos fijarnos cómo es Cristo en su rol como esposo y cómo debería ser la iglesia en su rol como esposa. Y aquí yo quise poner una diferencia, porque nosotros nos tenemos que fijar cómo es Cristo hoy, como su rol como esposo, cómo es hoy, y puse cómo debería ser la iglesia. No puse cómo es la iglesia, porque a nosotros como iglesia nos falta muchísimo para ser la iglesia que espera a Cristo de nosotros, la esposa que espera a Cristo, la novia que espera a Cristo. Estamos muy lejos de ser como Cristo la espera. ¿Ok? Fíjese el versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros como miembros de la iglesia sabemos que nos falta mucho para llegar a eso. Pero esa es la novia por la cual Cristo murió. Por lo tanto, el desafío para nosotros es mucho mayor. Cristo murió por una novia de ese tipo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ok? Entonces, nosotros nos tenemos que fijar en el rol de Cristo como esposo y cuál es nuestro rol como esposa, como novia de Cristo, como esposa, ocupando el lenguaje del punto mejor. Tenemos que fijarnos cómo debemos ser como la esposa de Cristo. ¿Ok? Sin duda alguna, hermanos, no como lo estamos siendo hoy, sino que siempre mucho mejor hijos para Dios. ¿Ok? Cristo pagó un precio altísimo por la iglesia.
¿sí? Es lo que venimos viendo en casi todos los cuadros de Cristo que llevamos hasta hoy. Casi todos los cuadros hemos tocado partes de la obra redentora de Jesucristo que hizo en la cruz, que fue el precio que pagó por su iglesia. Cristo pagó un precio altísimo por la iglesia. Veamos entonces qué es lo que quiere el esposo, Cristo, de su iglesia, de su esposa. Esto es lo que quiere, a grandes rasgos, es un resumen, básicamente, no es, no es todo lo que Él espera de nosotros, pero es un resumen bien importante. Y lo primero, vamos a Efesios 2.13. Estamos ahí mismo, Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Una de las primeras cosas que el esposo Cristo espera de su esposa es que, o su novia, que su novia, la iglesia, esté cerca. Porque con su sangre nos acercó. Fíjese lo que dice el 13. Al final dice, habéis sido, hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que su novia, la iglesia, esté cerca. Porque con su sangre la hizo cercana, la acercó. Vamos a Hebreos 10, del 19 al 22. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que su novia, la iglesia, se acerque con un corazón sincero, que se siga acercando. Al principio veíamos que Él nos acercó con su sangre, pero nos sigue pidiendo que nos acerquemos. Y no tan solo con un corazón sincero. Fíjese lo que dice el 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Santidad, hermanos, que nos acerquemos con un corazón sincero, con un corazón santo, purificados nuestros corazones, en plena certidumbre de fe. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que la iglesia se siga acercando a Cristo. No se aleje, sino que se siga acercando. Vamos a Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice nuevamente? ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que su novia, la iglesia, nosotros, se acerque confiadamente para conocerlo y verlo trabajar en nuestras vidas. Versículo 16 nuevamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que sigamos, acercándonos a Él. ¿Sí? Hechos 4:13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice,
Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La gente decía, oh, estos son pescadores, estos son del vulgo, como dice ahí, sabiendo que eran hombres sin letras, vale decir sin educación, y del vulgo, eran gente normal, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Me recuerdo que a Pedro, también en los evangelios, cuando lo negó a Jesucristo, a Pedro lo reconocieron por su lenguaje, por cómo hablaba. ¿Ok? Entonces, eso es testimonio, eso es pasar tiempo con el Señor. Por estar pasando, por haber pasado tiempo con Jesús, lo llegaron a reconocer. En este caso, a Pedro y a Juan. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Leíamos al comienzo que nosotros somos cartas, que sin duda alguna sería muy beneficioso para el Evangelio, para el crecimiento de la obra de Dios, que el resto de las personas que nos conocen digan exactamente lo que dijeron de Pedro y de Juan, y les reconocían que habían estado con Jesús, por su lenguaje, por su comportamiento. Fíjese al principio, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, los veían, eran cartas abiertas, tal cual como no somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Cristo de su iglesia? Cristo quiere que su novia, la iglesia, esté con él, que pase tiempo con él, que se regocije en la palabra, en la oración, en la enseñanza, en los temas espirituales, porque de esa manera el resto va a reconocer a Cristo en nuestras vidas, va a reconocer a Dios en nuestras vidas, con nuestro comportamiento. Si nosotros no estamos mostrando a Cristo con nuestro comportamiento en nuestra familia, nuestro trabajo, la gente que nos rodea, nuestros vecinos, estamos mal y tenemos que rectificar. Todos podemos tener algún error. Lo importante, hermanos, es reconocer ese error, ir en oración al Señor y cambiar. Todos tenemos esa oportunidad y le insto, después de hacer ese autoexamen que usted debe hacer, que lo haga. Si usted ha cometido un error, rectifique, rectifique, quite el orgullo y rectifique. Lo importante, hermanos, es que el resto de las personas pueda conocer a Cristo en nuestras vidas, en nuestro comportamiento. No se olvide que nuestro comportamiento vale mucho más que lo que nosotros podamos decir. Bien, sigamos entonces. ¿Qué es lo que quiere Cristo para terminar esta parte? Que su novia, la iglesia, nosotros, estemos con Él. Y el resultado será que el resto vea a Cristo en nosotros, como lo hicieron acá con Pedro y Juan. Le reconocían que habían estado con Jesús. Sigamos. Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, vamos del 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que su novia, la iglesia, se conforme a su imagen, a la imagen de Cristo, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que nos conformemos a la imagen de Cristo. ¿Ok? No a la del hermanito espiritual, no a la del maestro, no a la del diácono, no a la del músico, no a la del director de música, no a la del pastor,
no a la del reverendo, etcétera. Ahí le podemos poner el nombre que usted quiera. No nos tenemos que conformar a la imagen de ningún hombre. Nosotros tenemos que conformarnos, acercarnos, igualarnos a la imagen de Cristo. De Él tenemos que seguir sus pasos. Ese es el estándar, ningún otro. Porque el día que nosotros nos estemos conformando a la imagen de un hombre y ese hombre se cae al pecado, comete un error, nosotros es lo más probable que también nos caigamos. Entonces, ¿quién es la única persona que no se cae y que nunca nos deja? Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que conformarnos a su imagen, a la de ningún hombre. Bien, y por último, para terminar este punto, vamos a Santiago 1. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Acá está clarito, esto es lo que eh, es una motivación para enseñar, hermanos, que, que nosotros no tan solamente seamos oidores de la palabra, sino que hacedores, para que no nos quedemos solamente como con, con la frase de, oh, qué bonito el mensaje, oh, hermano, qué lindo la enseñanza, sino que más allá de eso, demos un paso más y que hagamos lo que dice la palabra. No nos quedemos solamente con la linda prédica, como oidores, sino que seamos hacedores. Acá hay mucho de lo que podríamos hablar, pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros solamente oímos la palabra y no la hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso es lo que dice acá Santiago. Pues bien, ¿qué es lo que quiere Cristo de su novia? Quiere que su novia, la iglesia, nosotros, se someta y haga su voluntad. ¿Cómo vamos a hacer su voluntad? ¿Cómo la iglesia va a hacer la voluntad de Cristo? Haciendo la palabra. Así de sencillo. Llevando a la práctica la Biblia. Tratando de vivir de una manera piadosa. Tratando de vivir siguiendo al pie de la letra lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y no tan solamente oyéndola, sino que llevándola a la práctica, lo que acabamos de leer. Cristo quiere que la iglesia se someta y haga su voluntad. ¿Bien? Y por último, hermanos, como conclusión, podemos seguir hablando del tema, pero la idea es tocar los puntos que tienen que ver con las dos rocas, las aplicaciones. Ya llevamos 3 clases hablando de los cuadros que son semejantes, o mejor dicho, que tienen que ver con la persona de Jesucristo en nuestra vida. Hablamos de las dos rocas al principio de estas 6 clases, y tenemos que hacer una conclusión para terminar acá. Podemos hablar mucho más de este tema, perdón, pero la idea es que quede claro, que entendamos que el propósito de la clase y entendamos lo que quiere Cristo de nosotros. ¿Ok? No olvidemos la aplicación práctica de este cuadro de Cristo, que son las dos rocas. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto para nuestras vidas? La primera es que Dios toma muy en serio los tipos y cuadros de la Biblia. Yendo a las clases anteriores, lo mismo.
Por un lado tenemos al Moisés eh, obedeciendo la voz de Dios, la voz de Jehová, y golpeando la roca. Y en segunda oportunidad tenemos a un Moisés sin seguir las instrucciones de Jehová y golpeando la roca nuevamente cuando se le había pedido que le hablara a la roca, arruinando un cuadro precioso de la obra redentora de Jesucristo, lo cual le privó de conocer la tierra prometida, al menos en el cuerpo, porque fuera del cuerpo sí logró estar en la tierra prometida, en la transfiguración, por ejemplo, la transfiguración de Jesús. Pero, ¿cuál es el punto acá? Dios toma muy en serio los tipos y cuadros de la Biblia. De la Biblia. ¿Qué otra aplicación tenemos acá? Aplicación práctica del cuadro. Que Dios toma muy en serio los tipos y cuadros de la Biblia en nuestra vida. Las cosas que, los tipos y cuadros que nosotros podemos cumplir con nuestra vida. Y eso fue lo que vimos en las últimas 3 clases. Por ejemplo, el bautismo, la cena del Señor, el cristiano mismo, la relación de Cristo con la iglesia versus el esposo y la esposa, son cuadros que con nuestra vida tenemos que cumplir y que están en la Biblia, que son representaciones de Cristo, de la persona de Jesucristo. ¿Ok? Dios toma muy en serio esos cuadros. Entonces, ¿qué pensará Dios del cristiano que no está cumpliendo con esos cuadros en su vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Eh, Otra cosa más, por una metida de patas pequeña, bueno, metida de patas es error acá en Chile al menos, es un dicho muy local de Chile, por una metida de patas pequeña de Moisés, llegó a perder toda su herencia terrenal, porque arruinó el cuadro de la muerte de Cristo. En pocas palabras, mató 2 veces a Jesucristo, golpeando la roca. Porque ya había muerto en el primer episodio donde Moisés golpea esta roca por primera vez. Entonces arruinó un cuadro importantísimo de lo que hizo Cristo en la cruz. Bien. Y bueno, para finalizar, nosotros podemos perder mucho más por arruinar los tipos y cuadros de Cristo con nuestra vida. Probablemente estemos perdiendo cosas que ni siquiera nos enteramos al vivir una vida fuera de la voluntad de Dios, arruinando cuadros de Cristo con nuestra vida, no cumpliendo muchas cosas de las que ya vimos en esta clase. Ni siquiera sabemos lo que estamos perdiendo, hermanos, por arruinar los cuadros de Cristo en nuestra vida. Nosotros absolutamente, hermanos, podemos perder mucho más. Incluso se puede ver mermada nuestra relación con Dios al no cumplir estos cuadros de Cristo, ¿ok? En nuestra vida. Para finalizar, vamos a 2 de Corintios 5:10. Y esto es para pensarlo en nuestra cabeza, para hacer el autoexamen, corregir cosas. Sin duda, todos tenemos muchas cosas que corregir en nuestra vida, pero téngalo en mente, autoexamínese y sepa que tiene la oportunidad de ir al Señor en oración y rectificar. Lo importante es saber que todavía podemos rectificar cosas en nuestra vida y el Señor es fiel y justo, como dice su palabra, para perdonar nuestros pecados. Versículo 10, 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros vamos a comparecer ante este tribunal, por lo tanto, estamos a tiempo de rectificar cosas y examinarnos, la verdad. Así que, hermanos, yo les insto a pensar qué es lo que estamos haciendo, pensar si es que estos cuadros que hemos visto en nuestra vida
se están cumpliendo en nuestra vida, se están llevando a cabo como debe ser, si es que estamos mostrando a Cristo con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Y si no lo estamos haciendo, hermanos, sepa que tenemos tiempo para poder rectificar y podemos comenzar un nuevo proceso eh, en nuestra vida. Si no lo está haciendo, hermanos, acérquese al Señor en oración y, bueno, le decía, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, dice la Biblia. Así que, hermanos, quedémonos con eso. Vamos a cerrar acá y le agradezco el haber llegado a este punto de la clase de escuela dominical y ya nos veremos en algunas clases más para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Ore conmigo y, bueno, oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta clase de escuela dominical, por esta tu enseñanza. Te pido que podamos hacer un autoexamen, podamos ver nuestra vida de manera sincera y entender que si es que estamos cometiendo alguna falta, algún desvío, Señor, podemos ir a ti en oración para pedirte rectificar y para poder mejorar nuestra relación contigo, Señor. Te pido que seas con mis hermanos como también conmigo para que nos ayudes en ese examen, en ese autoexamen que tenemos que hacernos y que podamos mejorar y seguir conformándonos a la imagen de Cristo, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, chao y ya nos vemos. Que el Señor les bendiga.